¡Bautista! ¿Qué pasó con el señor Juan? Pues ya volvió. Le dijiste que quiero hablar con él. Pues es que no lo alcancé, patrón, pero se metió aquí en la casa. Y sí, la señora se enojó mucho. ¿Y luego? Mandó a la señorita Amy a su recámara y me dijo que cuando volvieras fueras a hablar con ella. ¿Todavía la quieres, Juan? ¿Sigue siendo tu mujer? No. Entonces, ¿qué haces aquí con ella? ¿Viniste a pedirle que vuelva contigo? Sería muy largo explicar. No lo entenderías. ¿Qué pasó? Adelante. Supongo que la enferma ya le dijo lo que sucedió. Sí. Y tampoco tiene caso que le reproche. No hay nada que reprocharme. Yo no sabía que Aimee estaba comprometida con su hijo. Me enteré al día siguiente que se casaron. De todos modos, no es decente aprovecharse de una señorita. No, yo no me aproveché de ninguna señorita. Solamente tomé lo que se me ofreció. Esa zorra nos engañó a todos. ¿Por eso vino? Sí. Vine para llevármela a la fuerza. Para obligarla a cumplir. Porque ella prometió esperarme. Había jurado casarse conmigo. Pero ahora está casada. Sí, ya lo sé. ¿Y entonces? Mire, señora. Aimee ya no me interesa. No vale la pena. Pero me he dado cuenta que puedo sacar provecho de esta situación. ¿Qué quiere decir? ¿Va a presionarme para que le dé el apellido? Así es. Y si no lo hago, le va a decir a Andrés que... Sí. ¿Que su mujer fue mi amante? Exactamente. Hasta puedo convencerla para que vuelva conmigo. No lo dude. Sé cómo lograrlo. No hay de otra, señora. Está bien. Mande llamar al licenciado Mancera y arreglaremos eso. De acuerdo. Solo que por favor no se lo diga a nadie todavía. Permítame antes hablar con mi hijo. Si va a saber que tiene un hermano, siquiera que se entere por mí. Esos son los hombres que pude juntar, patrón. Está bien. Vamos a ir a buscar a los reos que se fugaron. Nos vamos a separar. A ustedes los veo en la barranca. Si los encuentran, no quiero que les pongan un dedo encima, porque son amigos míos. ¿Está claro? Vámonos. Pase, tía. ¿Me dijo Juanita que quieres hablar conmigo? Sí, siéntese, por favor. Usted sabe que siempre la he apreciado mucho. Y ahora que Aimee es mi esposa, siendo el único hombre de la familia, me siento responsable de ustedes. ¿Tú crees que mi tía ya se lo dijo a Andrés y por eso mandó llamar a mi mamá? A lo mejor. Ya todo está arreglado.
Juan prometió no decir nada. Pero Andrés, Nadie debe saberlo y menos Andrés. Y por lo que se refiere a ti, tienes prohibido dirigirle la palabra a Juan por el resto de tu vida. Y ahora vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto. Y con respecto a tu madre y tú, preparen su equipaje que mañana mismo se regresan a San Pedro. ¿quieres que Mónica se case? Sí, ¿Pero con quién? con Alberto. Alberto viene de familia distinguida. No es muy rico, pero tiene dinero suficiente para mantener a Mónica con decoro. Además, está interesado en ella. Por supuesto que me gustaría. Si yo también había pensado en él, hasta se lo comenté a Mónica, pero ella no quiere casarse. Tendrá que hacerlo, tía. ¿Por qué? Me da mucha pena decírselo, pero entre Mónica y Juan hay algo muy serio. Es porque te dijo que estaba enamorada de él. ¿Qué no hablaste con tu mamá? ¿Lo sabe? Sí, yo se lo conté. Fue una tontería de Mónica, hijo. Perdóneme, tía, pero para mí no se trata de ninguna tontería. Sin querer, oí a Juan y a esa muchacha que está en su cuarto. Estaban hablando de su relación amorosa con Mónica. ¿Con Mónica? Bueno, mencionaron a una mujer que está en esta casa. ¿Y quién más puede ser sino ella? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué tienes, Catalina? ¿Qué es lo que pasa? Nada, estamos comentando algo de Mónica. ¿Qué cosa? Bueno, pero habla, mujer, di algo. Es que Andrés quiere que Mónica se case con Alberto. ¿Con Alberto? ¿Puedo decírselo, tía? Es que no creo que sea cierto. Pero yo lo escuché. Bueno, ya basta de tanto misterio. ¿Van a hablar sí o no? Parece que Juan tuvo amoríos con una señorita que está en esta casa. ¿Quién te lo dijo? Por favor, Andrés, no es el momento para remilgos. Fui a buscar a Juan y sin quererlo sorprendí una conversación entre él y la muchacha enferma. Estaban hablando de alguien. Ella le preguntó que si seguía teniendo amores con cierta mujer y Juan contestó que no. Entonces, ella volvió a preguntarle que si había venido aquí para pedirle a esa mujer que volviera con él. ¿Y él qué dijo? Que era algo que no podía explicarle. En fin, no oí más porque me salí. Pero eso no quiere decir que se trate de Mónica. ¿Y quién más puede ser, tía?